Página 14, número 1, la desesperación de la infinitud o la falta de finito. Esto se debe a la dialéctica de la síntesis del yo, en la cual uno de los factores no deja de ser su propio contrario. No puede darse una definición directa, no dialéctica, de ninguna forma de la desesperación. Es preciso que siempre una forma refleje a su contraria. Sin dialéctica se puede describir el estado del desesperado en la desesperación, como hacen los poetas, dejándole hablar por sí mismo. Pero la desesperación no se define sino por su contrario, y para que ella tenga un valor artístico, la expresión debe entonces tener en su colorido como un reflejo dialéctico del contrario. Por lo tanto, en toda vida humana que ya se cree infinita o que quiere serlo, cada instante mismo es desesperación. Pues el yo es una síntesis de finito que delimita y de infinito que imita. Es un imitador. La desesperación que se pierde en lo infinito es por lo tanto algo imaginario, informe, pues el yo no tiene salud y no está libre de desesperación, sino porque habiendo desesperado con claridad para sí mismo, se sumerge hasta Dios. Es cierto que lo imaginario se debe ante todo a la imaginación, pero esta lígase a su vez al sentimiento, al conocimiento, a la voluntad, y así se puede tener un sentimiento, un conocimiento, un querer imaginarios. La imaginación en general es agente de la infinitación, no es una facultad como las otras, sino que, por así decirlo, es su proteo. Lo que hay de sentimiento, conocimiento y voluntad en el hombre depende en última instancia de lo que hay en su imaginación. Ella es la reflexión que crea el infinito, por lo cual el viejo Fichte tenía razón cuando colocaba en ella, incluso para el conocimiento, la fuente de las categorías. Así como lo es el yo, la imaginación también es reflexión y reproduce al yo, y reproduciéndolo crea lo posible del yo, y su intensidad es lo posible de intensidad del yo. Lo imaginario en general transporta al hombre en el infinito, pero solo alejándolo de sí mismo y de este modo desviándolo del retorno a sí mismo. Una vez pues que el sentimiento se ha hecho imaginario, el yo se evapora de más en más, hasta no ser al fin sino una especie de sensibilidad impersonal, inhumana, sin vínculo alguno en un individuo, pero compartiendo no se sabe qué existencia abstracta, por ejemplo, la de la idea de humanidad. Como el neumático a quien dominan sus sensaciones cae de tal modo bajo el imperio de los vientos y del clima, que instintivamente su cuerpo se resiente del menor cambio de atmósfera, etc. De igual modo el hombre, del sentimiento absorbido por lo imaginario, viértese cada vez más en el infinito, pero sin devenir cada vez más el mismo, puesto que no deja de alejarse de su yo. La misma aventura le acontece al conocimiento que se hace imaginario. En este caso, la ley del progreso del yo, si realmente es también necesario que el yo devenga él mismo, consiste en que el conocimiento marche a la par de la conciencia, y cuanto más conozca, más se conozca el yo. De otro modo, el conocimiento, a medida que progresa, transfórmase en un conocer monstruoso,
en el cual el hombre, en lugar de edificar, malgasta su yo. Un poco como en el desgaste de las vidas humanas para construir las pirámides, o como con las voces en los coros rusos para no dar más que una nota, una sola. La misma aventura corre la voluntad cuando cae en lo imaginario. El yo se esfuma cada vez más. Pues cuando ella no deja de ser tan concreta como abstracta, de lo que no se trata aquí, más sus fines y resoluciones viértanse en el infinito y más permanece al mismo tiempo disponible para sí misma como para la menor tarea inmediatamente realizable. Y entonces, infinitándose, ella vuelve más a sí misma en sentido estricto. Cuando ella está más lejos de sí misma, más infinitada en sus fines y resoluciones, está al mismo tiempo más cerca de cumplir esa infinitesimal parcela de su tarea realizable todavía mismo, ahora mismo, al instante mismo. Y cuando una de esas actividades, querer, conocer o sentir, ha pasado de ese modo a lo imaginario, al fin todo el yo también corre el mismo riesgo, se arroje por sí mismo a lo imaginario, o más bien se deja arrastrar a ello. En ambos casos sigue siendo responsable. Se lleva entonces una vida imaginaria, infinitándose en ella o aislándose en lo abstracto, siempre privado de su yo, del cual solo se consigue alejarse cada vez más. Veamos lo que pasa entonces en el dominio religioso. La orientación hacia Dios dota al yo de infinito, pero aquí esta infinitación, cuando lo imaginario ha devorado al yo, no arrastra al hombre más que a una embriaguez vacía. Alguien podrá encontrar insoportable la idea de existir para Dios, no pudiendo ya retornar, en efecto, al hombre a su yo, devenir el mismo. Un creyente semejante, dominado de este modo por lo imaginario, diría, para personificarlo por sus propias palabras: es comprensible que un gorrión pueda vivir, puesto que no sabe vivir para Dios, pero saberlo uno mismo, y no hundirse de inmediato en la locura o en la nada. Pero en alguien dominado de este modo por lo imaginario, en un desesperado, pues, la vida bien puede seguir su curso, aunque generalmente se lo perciba y, semejante a la de todo el mundo, está llena de lo temporal, está llena de amor, de familia, honores y consideraciones. ¿Acaso no se perciba que en un sentido más profundo ese hombre carece de yo? El yo no es algo que preocupe gran cosa al mundo. En efecto, es algo por lo cual se siente poca curiosidad, y cuando se lo posee, es lo más arriesgado de mostrarse. El peor de los peligros, la pérdida de ese yo, puede darse entre nosotros de modo tan desapercibido, como si se tratara de nada. No existe nada que produzca menos ruido, y fuera la cosa que fuese, brazo o pierna, fortuna, mujer, etc. Ninguna otra, salvo ella, pasará desapercibida.